Amigos que sintonizan BPI TV, nosotros continuamos con más de la transmisión en vivo y en directo ya cuando son las 12 de mediodía en la ciudad de Caracas. Inmediatamente vamos a escuchar algunos puntos de información que surgen antes de la realización de esta sesión ordinaria prevista para este día jueves. Escuchemos parte de estas intervenciones que se realizan desde la sala plenaria del Parlamento. 4.000 unidades. 4.000 unidades. Los tenían también para incinerarlo. Encontramos algo. Estos son mascarillas de uso pediátrico. También una gran cantidad. Y todo esto con el único hecho de colapsar el sistema de salud en el Táchira. Hoy salen unos voceros del gobierno, como era el antiguo director de ese hospital central, el médico Giancarlo Sánchez, justificando que esto lo iban a incinerar porque cumplía con el procedimiento de ley. Sí, es verdad, cumplían con el procedimiento de ley. Se había prestado para estas vagabunderías el fiscal superior del Táchira, para estas vagabunderías se había prestado el defensor del pueblo, para esta vagabundería se había prestado la Contraloría Sanitaria. Eso es verdad. Pero el delito no es ese. El delito es cuántas personas, cuántos tachirenses no se murieron durante estos 5 años que duró Villamamora en el Táchira y hoy lo premian como ministro de este dictador Nicolás Maduro. ¿Cuántos tachirenses no se murieron por no usar esto? Por ellos tener esto guardado, escondido. Esto lo compraron con dólares preferenciales y lo tenían para ser quemado, jugando con la salud del pueblo tachirense, y asimismo están jugando con la salud de todo el pueblo de Venezuela. Yo le pido, ciudadana presidenta, y traigo esta denuncia aquí a petición de mi pueblo del Táchira y de la ciudadana gobernadora del estado, donde le vemos como poder autónomo esta denuncia a nivel nacional e internacional, aunque sabemos que aquí en este país la justicia no existe, pero es nuestro deber como Parlamento Nacional y único poder autónomo ante el país y el mundo, ejercer nuestro formalismo, las denuncias a nivel nacional y a nivel internacional, para que quede claro que esto es una dictadura que no le importa la vida de los tachirenses, no le importa la vida de los venezolanos, no le importa la vida de todo ser humano que habita en esta tierra santa que se llama Venezuela. Muchas gracias, pueblo de Venezuela, presidenta, colegas parlamentarios. Muchas gracias, ciudadano diputado. Por favor, consigne la denuncia ante la Comisión de Política Interior para que a través de la Subcomisión de Derechos Humanos la situación de salud y de medicamentos en el país y esta situación que afecta gravemente el estado Táchira es una situación que coloca a los tachirenses en situación de vulneración de sus derechos humanos y en consecuencia debe conocerlo la Subcomisión de Derechos Humanos y la Comisión de Política Interior. Tiene la palabra el diputado Luis Florido. Muchas gracias, ciudadana presidenta, distinguidos diputados. El pasado 4 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro, en Gaceta Oficial número 41.292, hizo la designación del ciudadano Samuel Reinaldo Moncada Acosta, titular de la cédula 5.221.822. Lo designó embajador representante permanente de la República ante la Organización de Naciones Unidas, ONU. Si me permite, ciudadana secretaria, ciudadana presidenta, voy a leer el artículo 187 de la Constitución de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Adelante, ciudadano diputado. Y dice en su numeral 14, autorizar el nombramiento del Procurador General o Procuradora General de la República y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes. Es decir, queda muy claro en esta Constitución de que es atribución exclusiva de la Asamblea Nacional el nombramiento de los jefes de misiones diplomáticas. Y dice más la Constitución,
en su artículo 236, referido a las atribuciones del presidente o presidenta de la República, en su ordinal 15, su numeral 15, disculpe, designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, el Procurador o Procuradora General de la República y a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes. La Constitución es muy clara en ambos artículos, en el 187 y en el 236 de la Constitución. Por tanto, la designación del embajador es potestad total de la Asamblea Nacional. Lo designa el Ejecutivo, lo ratifica la Asamblea Nacional e inmediatamente presenta sus cartas credenciales ante el país, o en este caso, ante la misión que corresponde. Un acto como este intenta desconocer totalmente la Constitución, pero además intenta desconocer este Parlamento. Y nosotros lo ratificamos una vez más. Haremos respetar esta Asamblea Nacional y no vamos a permitir que el gobierno le intente pasar por encima a este cuerpo que fue electo por más de 14 millones de venezolanos. Y estamos enviando cartas a todos los embajadores en Venezuela, a la presidencia del Consejo General de las Naciones Unidas, en este caso de la Asamblea General, y al equipo, que en este caso la comisión que se encarga de revisar las credenciales de los embajadores y en este caso de los jefes de misiones diplomáticas, para que no sea aceptado bajo ningún caso este embajador sin la anuencia de la Asamblea Nacional Soberana y Democrática de Venezuela. La Asamblea Nacional se va a hacer respetar y por eso iremos a las instancias que tengamos que ir para que se respete al pueblo de Venezuela, cuya soberanía está depositada en este hemiciclo. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día. Primero, consideración del reglamento de organización y funcionamiento de la unidad de enlace de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur. 2. Segundo, debate sobre el informe de la Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Tercero, primera discusión del proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Cuarto, debate sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2018. Quinto, debate sobre la situación de los presos políticos en el país. Y último, debate sobre el control social del gobierno a través del carnet de la patria. Todo, presidente. Antes de someter a votación el orden del día, tenemos una solicitud hecha por el diputado Guerra. José Guerra, adelante, ciudadano diputado, quien pide la palabra para solicitar modificación del orden del día. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, ciudadana vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Tomo la palabra para solicitar una modificación del orden del día e incorporar como punto número 4 de la agenda de discusión del día de hoy la aprobación del presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Muchas gracias. Gracias, ciudadano diputado. Los diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta hecha por el diputado José Guerra de modificar la propuesta del orden del día e incluir el punto del presupuesto de la Asamblea Nacional, favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase a dar lectura a la propuesta del orden del día con las modificaciones aprobadas por el cuerpo de la Asamblea. Orden del día 1, consideración del reglamento, organización y funcionamiento de la unidad de enlace de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur. 2, debate sobre el informe de la Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. 3, primera discusión del proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción. 4, consideración del informe del proyecto de presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2018. 5, debate sobre el manejo inconstitucional e ilegal de la Ley de Presupuesto para el ejercicio económico y financiero 2018. 6, debate sobre la situación de los presos políticos en el país. 7, debate sobre el control social del gobierno a través del carnet de la patria. Es todo, presidente.
Los diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta de orden del día, leído por secretaría con las modificaciones respectivas, favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Sírvase, ciudadano secretario, iniciar entonces el primer punto para dar inicio a lo que acaba de ser aprobado por el cuerpo de la Cámara. Primero, consideración del reglamento, organización y funcionamiento de la unidad de enlace de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur. Es todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra el diputado Luis Emilio Rondón. Aló. Muchas gracias, ciudadana presidenta, honorables colegas diputados. Bueno, la delegación venezolana ante el Parlamento del Mercosur, el Parlasur, ha decidido cubrir una omisión que a lo largo del tiempo se materializó en esta Asamblea Nacional. En el año 2016, instalado este cuerpo, se produjo uno de los eventos curiosos de la Asamblea Nacional, que fue lograr la unanimidad de esta representación popular para designar a los diputados integrantes del Parlasur, y elegimos en este foro 23 diputados principales y 23 suplentes. Me correspondió a mí el honor de ser el presidente de esa delegación e inmediatamente solicité que me entregaran la oficina donde funcionaba el Parlasur. La sorpresa fue que no había oficina. No me entregaron ni una hoja de papel. El director de la delegación anterior, el diputado Saúl Ortega. No había nada. Tuvimos que empezar, el diputado Doro González, el diputado Rondero y yo, a sabanear espacios en Pajarito para buscar un lugar donde refugiar a los parlamentarios del Parlasur. Luego fuimos a la data administrativa, pues pero no había tampoco nada, ni un archivo. Empezamos a la consolidación del archivo respectivo y nos encontramos con que no existe el reglamento organizacional de esta oficina. Una omisión lamentable. Como los parlamentarios saben, Venezuela tiene una situación dramática en su periplo en el Mercosur. Este año fue suspendido como miembro pleno del Mercosur por parte de los cancilleres de ese consejo del órgano del mercado común. Y la suspensión se debió a dos razones. En primer lugar, a una razón de naturaleza administrativa funcional, que es que el Mercosur no ha cubierto en su capítulo de Venezuela la adecuación de las normas que le obliga el tratado fundacional. Y el segundo punto, de naturaleza política, la grave violación de los derechos humanos y la situación en tela de juicio en la que se encuentra la democracia venezolana en el resto de la comunidad latinoamericana y principalmente en los países del Mercosur. Eso produjo un debate en el Parlasur. En ese debate nuestros diputados dieron una batalla, presentaron un señalamiento en el sentido de que había un grupo de países que quería la suspensión de Venezuela del Parlasur. Y luego de deliberar sobre el particular, se acordó que los parlamentarios no somos representantes de los gobiernos. Los parlamentarios somos representantes de nuestros pueblos. Y como representantes de nuestros pueblos, era un daño que se le hacía a la democracia venezolana, suprimiendo a Venezuela del Parlasur, y por unanimidad, en la sesión ordinaria del mes de agosto de este año, se acordó en Montevideo el mantenimiento pleno de la delegación de Venezuela. Delegación que ha tenido muchos problemas, porque por todos es sabido, no tengo que llover sobre mojado, que no nos pagan los pasajes para poder ir a esos viajes, ni nos pagan los viáticos necesarios para mantener a la delegación ahí. Hay parlamentarios, como el caso de William Dávila, que es presidente de la Comisión de Política Exterior,
que tiene que hacer un periplo insólito, pasar por los caminos verdes hacia un sitio donde pueda tomar un vuelo internacional para ir a cumplir con su responsabilidad. En la sesión que tuvimos este lunes, la presidenta hoy de la Asamblea ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Derechos Humanos para verificar la situación del mantenimiento de los derechos humanos en Uruguay y debemos decir con vergüenza el desbalance que plantea para Venezuela la situación en la que se encuentra en función del irrespeto y violación de derechos humanos con respecto a otros países del Cono Sur. Eso, ciudadana presidenta, nos hizo trabajar con absoluta prisa y celeridad para proveer este reglamento, el reglamento de organización y funcionamiento de la unidad de enlace de la Asamblea Nacional ante el Parlamento del Mercosur, para subsanar este déficit jurídico que tenemos y que es un elemento funcional necesario a los efectos de adecuar el Parlamento de Venezuela, la Asamblea Nacional de Venezuela y su delegación ante el Parlasur a los requerimientos de este órgano. Hay otro requerimiento muy importante que nos hacen los del sur y que debo comentarlo aquí en la Cámara. Venezuela no ha pagado nunca su cuota como miembro del Parlasur. Y digo que nos da vergüenza porque este país que ha gastado miles y millones de dólares en cualquier cantidad de sinvergüenzura no cumple con sus compromisos internacionales. No está pagando la cuota correspondiente al mercado del sur, al Mercosur, y no está pagando la cuota correspondiente tampoco al Parlasur. Y los otros países nos preguntan que cómo pueden hacer para solventar esta situación que desde el mismo momento que nos incorporamos a esa organización no hemos cubierto esos señalamientos. Llovimos sobre mojado, fuimos al Banco Central de Venezuela, hablamos con su presidente, hoy el actual presidente del Banco Central, y mucha razón tenían quien dice que Lobo no tiene ninguna autonomía porque fue parlamentario del Mercosur en esta delegación. Fuimos a pedirle que ayudara a resolver la situación de déficit que tiene Venezuela y nos dijo la respuesta que casi estamos acostumbrados a oír. Dólares no hay, pero hay para otras cosas, hay para otras sinvergüenzuras, hay para la corrupción, hay para el envilecimiento del Estado, pero no hay para el cumplimiento de sus fines. Y nosotros en la próxima gestión parlamentaria haremos lo correspondiente para que el Ejecutivo honre las deudas que tiene con nuestra organización. En síntesis, este modesto proyecto de reglamento lo que hace es organizar el funcionamiento de nuestra delegación. Estará en la página de la Asamblea Nacional a la orden de todos los parlamentarios que quieran aportar y participar en las deliberaciones y reuniones que con la regularidad y frecuencia del caso hacemos, y nos ponemos a la orden de esta Asamblea Nacional para seguir siendo, como lo hemos sido hasta ahora, correas de transmisión, voces amplificadas del drama que tiene Venezuela. En esta última sesión planteamos nuevamente el hecho triste que vemos en esta mesa directiva cuando la primera vicepresidencia tiene una franela negra por la lamentable ausencia y persecución del diputado Freddy Guevara. Esos hechos nos abren las puertas y abren las ventanas de la comunidad internacional, quien ha sido muy solidaria con Venezuela, y nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de ponernos al día, no solo desde el punto de vista legal y administrativo, sino también desde el punto de vista financiero. En consecuencia, ciudadana presidenta, colegas diputados, les solicito que con su apoyo, con su voto, resolvamos el problema administrativo del Parlasur y tengamos esta delegación absolutamente apta, lista y preparada para seguir defendiendo a la Asamblea Nacional en el marco y en el contexto del parlamentarismo mundial. Es todo y muchas gracias, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano diputado. El Parlamento del Mercosur, Venezuela, forma parte de esa integración mercosuriana y forma parte de hace muchos años. Y cuando el partido de gobierno tenía mayoría en esta Asamblea Nacional, Venezuela tenía activa participación en el Parlamento del Mercosur. Era respetado porque el gobierno tenía mayoría. Hoy
como el gobierno está en minoría, como hoy la mayoría la tiene el pueblo venezolano representado en sus 112 diputados, entonces el gobierno nos ha querido aniquilar el Parlamento del Mercosur. Suscribiendo lo expresado por el diputado Luis Emilio Rondón, en toda la travesía y los periplos que ha tenido que pasar la delegación para poder cumplir la representación del país en un parlamento de suma importancia, en la que se ha destacado la violación y vulneración de los derechos humanos, entre otros de los puntos importantes, la participación de Venezuela en la crisis que vive el país, esa fuerza que le imprimen nuestros parlamentarios, esa representación que imprimen nuestros parlamentarios para que todos quienes forman parte del Parlasur, los países que forman parte de esa integración, sepan lo que verdaderamente está ocurriendo en Venezuela, es lo que el gobierno quiere callar, es lo que el gobierno quiere que no ocurra. Oída la exposición y la propuesta del diputado Luis Emilio, habida cuenta de que todos tenemos la claridad del atropello al cual hemos sido objeto todos los parlamentarios, especialmente la delegación internacional del Parlamento del Mercosur, someto a consideración de los parlamentarios, en consideración quienes estén por aprobar el reglamento propuesto por el diputado Luis Emilio Rondón, favor de hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado la propuesta del diputado Luis Emilio Rondón. Siguiente punto, ciudadano secretario. Segundo punto, debate sobre el informe de la Comisión Mixta de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra el diputado Américo de Gracia. Muy buenas tardes a todos los colegas diputados, al pueblo de Venezuela. En esta sesión de hoy, este es un informe que se presenta a nombre de los diputado Luis Silva, Ezequiel Pérez, Carlos Andrés González, Gladys Guaipo, Julio César Reyes, Francisco Sucre, Luis Parra, María Gabriela Hernández, secretaria que es la licenciada Vanessa Guevara, por supuesto mi persona como presidente de la Comisión Mixta, y adicionalmente a esto quiero agradecer públicamente al doctor Alexander Luzardo por su contribución y aporte a no solamente a la elaboración de este informe, sino también a la comprensión de un complejo problema como es el caso que afecta a Venezuela y por supuesto a la región de Guayana de manera muy especial. Estamos hablando por supuesto de una zona, de un área que representa más de 111.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que ese es un área que es mucho más grande que la República de Panamá, o de la República de Portugal, o la República de Cuba, o cualquier otra república del hemisferio o del planeta Tierra. Y que por supuesto todo lo que ocurra allí afecta de manera directa a los venezolanos, pero también afecta a los guayaneses y afecta también lamentablemente al planeta Tierra. Y no estamos exagerando por todas las implicaciones que ello amerita o aplica. Este informe que hoy presentamos a la plenaria y firmada por cada uno de los diputados y refrendada, es el segundo informe que elaboramos en relación a este marco, al arco minero del Orinoco o al mal llamado arco minero del Orinoco, por representar también una oferta engañosa tanto para propios como extraños, para los guayaneses, para los venezolanos y también para el mundo, que es una estafa vulgar a la nación entera en relación a este tema de la minería. Es una reafirmación permanente, constante de el rentismo petrolero, pero visto desde el punto de vista minero. O sea que aquí no es suficiente ya
que se trate de cambiar de un gobierno, sino que también auspiciamos la idea de cambiar de un modelo político que nos ha llevado a este desastre que hoy tenemos en Venezuela. Es un crimen contra el desarrollo y el progreso, y pareciera una paradoja y una contradicción, pero no puede haber desarrollo ni progreso en ninguna parte del mundo sin electricidad. Y este proyecto del arco minero del Orinoco atenta de manera brutal contra la hidroeléctrica del Caroní, contra la más importante generadora de electricidad de nuestra querida Venezuela, donde más del 60% de Venezuela le suministramos electricidad. De lo que estamos hablando no es una cosa que va a ocurrir a futuro, no, que está ocurriendo lamentablemente en presente, y eso lo hemos dicho en distintas ocasiones aquí en esta plenaria. Bien, amigos que escuchan BPI TV, nosotros interrumpimos esta programación para continuar con más informaciones desde otros estados del país. De inmediato vamos a escuchar a nuestra compañera Stephanie desde el estado Zulia, que tiene más noticias en el ámbito nacional. Adelante, Stephanie, te escuchamos. En